nosotros vamos a cambiar de tema. Te lo mencionábamos en varias oportunidades, cuando incluso hablábamos con nuestra psicóloga, que durante esta pandemia se ha incrementado mucho lo que es el consumo de alcohol, y el consumo de tabaco. Y nos preguntábamos, obviamente, si esto se puede realizar un mapeo de lo que ocurre, qué es lo que pasa con la Precod acá en Santa Fe. Hay algunas iniciativas y algunos sectores que realmente están mostrando su preocupación. Claro. Está con nosotros Ailén Lerque, ella es licenciada en Psicología. ¿Cómo estás, Ailén? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Ailén, gracias por este tiempo que nos vas a brindar para abordar esta problemática. La primera pregunta tiene que ver, ¿agrava el consumo lo que fue la llegada de la pandemia? Bueno, en realidad nosotros, desde lo que es la Mesa Provincial de Creo, es una investigación que nos gustaría hacer porque creemos que la pandemia ha influido, ha impactado en la vida diaria de las personas, como así también en los consumos. Por eso lo que lanzamos, digamos, impulsamos es una puesta en acción y un llamado a la necesidad de que el observatorio perteneciente a Precod comience a funcionar con efectividad, para de esta manera proponiendo un relevamiento de datos respecto a cuáles eran los consumos previos o cómo eran los consumos previos a la situación de pandemia, que esto se haría en conjunto con todas las instituciones públicas y privadas que estarían trabajando sobre consumos y adicciones, para luego poder compararlos con aquellos datos actuales y de esta forma poder determinar si la pandemia y la situación de aislamiento se constituyen como un factor que ha impactado en las situaciones de consumo y adicciones. ¿Qué es lo que ustedes notan en cuanto al funcionamiento de la Precod? En realidad, que es en relación al observatorio, nosotros evidenciamos la necesidad de su puesta en funcionamiento de manera efectiva, que un espacio, un órgano en el cual es muy importante la investigación, los datos que se exponen, que puedan ser fidedignos, que esto es lo que permite contar con estos datos, poder pensar en políticas públicas eficaces e integrales para poder intervenir. Ailén, se necesitan los datos para poder pensar en herramientas. Ailén, hoy no está funcionando el observatorio. No de la manera efectiva que debería, digamos. No se cuentan con datos claros. Y esto obviamente cuando uno tiene que, lo analizábamos recién, cuando hablábamos de la importancia de los algoritmos, de los datos en la realidad de la pandemia. Si no tenemos estos datos no podemos diseñar política pública. Exactamente, nosotros hemos realizado una investigación de estos datos para evidenciar, digamos, el impacto de la pandemia y no lo hemos encontrado. Por eso desde la Mesa Provincial se impulsa este llamado a la acción para que el observatorio, que pertenece a un órgano público de la provincial, empiece a funcionar con efectividad. Más allá de la carencia de datos estadísticos, reales, a ustedes en la cotidianidad, ¿qué les llega como demanda, como inquietud a las oficinas? Bueno, yo te puedo hablar, digamos, desde mi profesión, que soy psicóloga, me han llegado muchas consultas en relación a los consumos y han aumentado en esta situación de pandemia. Y también desde el espacio Creo, junto a Franco Ponce de León, a partir del año pasado y de años anteriores, hemos estado realizando otro tipo de capacitaciones, sensibilización, talleres de información con especialistas, porque veíamos que esta era una demanda que llegaba al espacio. Entonces nos pareció importante poder abrirlo, digamos, al público y poder empezar a trabajar en conjunto con la sociedad sobre este tema que nos parece tan importante y que tiene que estar en la agenda. Ailén, ¿tienen alguna estadística, algún número en cuanto a las franjas etarias? Si el aumento en el consumo problemático se ha dado más en adolescentes, en jóvenes o en adultos. Mayormente lo que es adolescentes y jóvenes. Nosotros otra de las propuestas que planteamos también, iniciativas, es que del Estado se diseñe una plataforma digital donde se pueda realizar una encuesta que tiene 2 edades, que va de 13 a 17 y de 18 a 65 aproximadamente, para poder evaluar cuál ha sido el consumo en estas poblaciones y a partir de ahí pensar estrategias en relación también a las edades y a las situaciones particulares de estos rangos etarios. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un organismo provincial, la Precod, y esta intención de ustedes de poner mayor dinamismo en el observatorio, ¿de qué manera van a hacer llegar esta inquietud? ¿A través de la legislatura? ¿Lo han hecho directamente con el APRECOD?
Sí, se está manejando de las dos maneras, digamos. Esto es algo que comenzó, que lo venimos trabajando desde el principio de año. En realidad el tema de las adicciones y los consumos es algo que desde el espacio se trabaja desde el 2012, de la mano de Ariel Bermúdez y Pablo Hapkin, con distintos proyectos que se han ido presentando a la Cámara de Diputados. Y bueno, y este año, como la situación de pandemia ha influido, también hemos notado que se ha dejado un poco de lado por la cuestión sanitaria, que es entendible, pero que se ha dejado un poco de lado la atención a los consumos. Nos pareció importante poder reforzar porque creemos que es un momento en el cual tenemos que redoblar esfuerzos y seguir poniendo nuestro interés y nuestro trabajo en esta problemática que es tan necesaria de atención. Ailén, muchísimas gracias por este tiempo, por darnos tal vez un panorama general de esto que lo veníamos charlando aquí en Arriba Santa Fe, no teníamos algunas precisiones como las que vos nos has dado y obviamente quienes deban tomar cartas en el asunto, que lo hagan lo antes posible, ¿no? Porque este efecto pandemia ya lo tenemos, hay que ver qué nos deja la pospandemia. Sí, y sobre todo cómo empezar a construir desde la pospandemia una nueva sociedad con estos altos índices de consumo, tanto de alcohol como de tabaco, que ya lo está marcando también la Cedronar. Así que es una preocupación en aumento, hay que ver de qué manera ha impactado en Santa Fe directamente. Totalmente, es una situación que la pandemia es una situación que nos atravesó nos toca atravesar este año, que no sabemos lamentablemente hasta cuándo vamos a estar así, pero a partir de eso tenemos que empezar a pensar estrategias y políticas públicas para seguir trabajando sobre las cuestiones que ya existían y que son necesarias que el Estado esté presente. Ailén, que tengas una buena jornada, buen día. Gracias a ustedes, igualmente.